A ver, hablemos de uno de los periodos más transformadores de la historia mundial, la Contrarreforma Católica. Muchas veces se ve como si fuera simplemente la reacción a la Reforma Protestante, pero la verdad fue muchísimo más que eso. Fue una reforma interna profundísima, un renacer espiritual y una reorganización estratégica que de verdad no solo salvó a la Iglesia Católica, sino que redefinió por completo su poder en el escenario mundial. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en esto un segundo. Una organización con siglos de historia, debilitada, criticada, se enfrenta a una crisis que la puede hacer desaparecer. Lo que pasa después es una historia increíble de supervivencia, de adaptación y de una reafirmación de poder que moldeó el mundo como lo conocemos. Vamos a meternos de lleno para entender cómo lo lograron. Para entender la explosión, primero hay que ver cómo se fue acumulando la presión. A finales del siglo XV y principios del XVI, la Iglesia Católica enfrentaba una crisis de credibilidad y autoridad brutal. Las grietas en sus cimientos ya eran imposibles de ocultar. Y aquí está el meollo del asunto. Miren cómo se conecta todo. La debilidad institucional, después del cisma, donde llegó a haber hasta 3 papas al mismo tiempo, dejó a la autoridad papal por los suelos. A eso hay que sumarle una corrupción que la gente veía todos los días, la venta de indulgencias, o sea, el perdón de los pecados a cambio de plata, la simonía, que es la compra de cargos dentro de la iglesia, y un nepotismo galopante. Y mientras todo eso pasaba, los grandes pensadores humanistas decían, oigan, volvamos a los textos originales, a un cristianismo más puro. Era literalmente la tormenta perfecta. Y ojo con esto que es clave. Las ganas de un cambio no empezaron con Martín Lutero, para nada. Personajes como Savonarola en Florencia ya denunciaban la corrupción con una fuerza que, le terminó costando la vida. Intelectuales como Erasmo y Cisneros trabajaban desde adentro, usando el conocimiento para pedir una fe más auténtica. O sea, la iglesia ya se estaba mirando al espejo, aunque fuera de forma lenta y un poco desordenada. Y entonces llega el catalizador. En 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis y el mundo cambia para siempre. Lo que se ve aquí no es solo un debate teológico, es una batalla por el control de la verdad, con mayúsculas. Los protestantes con su solo la fe y solo la Biblia, desafiando toda la estructura. Y en respuesta, la postura católica reafirmando que la fe necesita obras, que la escritura se interpreta a través de la tradición y que la jerarquía es sagrada. La línea de batalla estaba trazada. Ante una amenaza que pudo haberla destruido, la Iglesia Católica no se derrumbó. Al contrario, se puso a construir. Y la piedra angular de toda esa reconstrucción fue el Concilio de Trento, posiblemente el concilio más importante en la historia moderna de la Iglesia. Lo convocó el Papa Paulo III y se reunieron de forma intermitente por casi 20 años, entre 1545 y 1563. Esta imagen nos da una idea clarísima de la magnitud del evento. No era una reunión cualquiera. Era toda la cúpula de la Iglesia sentándose a definir, de una vez por todas, en qué creían y cómo iban a funcionar en este nuevo mundo fracturado. Entonces, lo crucial es esto. Trento hizo 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, trazó líneas doctrinales clarísimas, sin ceder 1 centímetro a los protestantes. Reafirmó todo lo que se había cuestionado. Pero, por otro lado, y esto es fundamental, hizo limpieza en casa. Atacó de frente la corrupción que había empezado la crisis, exigiendo un clero mejor formado y más responsable. Fue defensa y reforma, todo a la vez. Con las reglas del juego ya puestas por Trento, la Iglesia necesitaba desplegar un ejército para implementarlas. Y no un ejército de soldados, sino uno de intelectuales, de místicos y de artistas, apoyado claro por nuevos mecanismos para asegurar que nadie se saliera del camino. Fue una estrategia de múltiples frentes para reafirmar su influencia. A la cabeza de esta campaña estaba su vanguardia intelectual, la Compañía de Jesús, mucho más conocida como los jesuitas. Fundados por Ignacio de Loyola, que era un exsoldado, estaban organizados con una disciplina casi militar y un cuarto voto muy especial, obediencia directa al Papa. Su misión era triple: educar a las élites, defender la fe con argumentos sólidos y llevar el catolicismo a cada rincón del mundo. Esta cita es potentísima. Resume la esencia del espíritu jesuita, una entrega total a la autoridad de la Iglesia. Para ellos, la certeza no estaba en la interpretación individual, sino en la obediencia a la institución. Esto los convirtió en los defensores más leales y más eficaces del papado. Y aquí vemos una parte clave de la estrategia. La batalla se luchaba en 2 frentes a la vez. Por un lado, un florecimiento de la espiritualidad personal, con místicos como Santa Teresa de Ávila que describían una unión profunda e individual con Dios.
Pero al mismo tiempo, la Iglesia fortaleció sus mecanismos de control para aplastar cualquier disidencia, como la Inquisición romana y el famoso Índice de Libros Prohibidos. No eran contradictorios, eran las dos caras de la misma moneda para unificar y fortalecer la fe. Y otra arma en este arsenal fue la estética. El arte barroco fue la respuesta directa a la sobriedad y a la destrucción de imágenes de los protestantes. Como vemos aquí, era un arte diseñado para abrumar los sentidos, para conmover, para mostrar un cielo abierto y glorioso. Cada fresco, cada escultura era un sermón visual que buscaba reafirmar la fe a través de la emoción y la belleza. La división religiosa no se iba a quedar en las iglesias, claro que no. Se desbordó a los campos de batalla y redibujó por completo el mapa de Europa, dando inicio a un siglo de conflictos devastadores. Lo que empezó como un debate teológico se convirtió en una lucha por el poder. La paz de Augsburgo fue el primer intento de solución, pero fue solo una tregua temporal. Las tensiones explotaron en Francia y finalmente culminaron en la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más destructivos de la historia europea, que involucró a casi todas las grandes potencias. Y esta frase en latín es la clave para entender la nueva realidad política. Cuius regio eus religio, que significa, básicamente, de quien es el reino, es su religión. El gobernante decidía la fe de su pueblo. Con esto la religión dejó de ser universal y se convirtió en un asunto de Estado, y así se sentaron las bases para el concepto moderno de soberanía nacional. Y este mapa lo ilustra a la perfección. La Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, selló esta división. Miren el mapa. Un norte mayoritariamente protestante y un sur firmemente católico. La idea de una Europa unida bajo una sola fe se había terminado para siempre. En su lugar nació el sistema de estados-nación que conocemos hoy. Pero la historia no termina con un continente dividido, porque al mismo tiempo que la Iglesia perdía terreno en el norte de Europa, se estaba embarcando en la mayor expansión global de toda su historia. La frase que resume esta etapa es: perder Europa, ganar el mundo. Órdenes misioneras como los jesuitas y los franciscanos, muchas veces de la mano de los imperios español y portugués, llevaron el catolicismo a América, a África y Asia. Fue una expansión masiva que convirtió al catolicismo en la primera religión verdaderamente global. Entonces, ¿fue una contrarreforma defensiva o una reforma católica proactiva? Como vemos aquí, la respuesta es que fue las dos cosas. Fue una reacción militante contra el protestantismo con la Inquisición y las guerras, pero también fue una renovación interna muy profunda, con seminarios, nuevas órdenes y una rica espiritualidad. El resultado fue una iglesia más centralizada, más disciplinada y global. Y su legado sigue vivo hoy, y mucho. La liturgia estandarizada, el énfasis en la educación que nos dejó la red de colegios jesuitas, e incluso la identidad cultural de naciones enteras en América Latina y el sur de Europa, todo, absolutamente todo, tiene sus raíces en este periodo tan turbulento y a la vez tan creativo. Y cerramos con esta idea que es muy provocadora. La Iglesia Católica que salió de esta crisis era fundamentalmente diferente, más estructurada, más global, más definida doctrinalmente. El Concilio de Trento no solo salvó a la institución, la refundó para la era moderna, dejando una marca imborrable en la historia del mundo.